Muy buenos días, un enorme placer tener la oportunidad de platicar con ustedes en esta tan importante fecha. Soy Olegario Jorge Escorcia García, cronista del municipio de Mineral de la Reforma. En una fecha tan importante para el mismo municipio, 13 de abril del 2020, hace 100 años se firmó el decreto 1099 por el general Nicolás Flores Rubio, gobernador constitucional del estado, para erigir un nuevo municipio con el nombre de Mineral de la Reforma. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a él, nos sentimos profundamente comprometidos con su identidad. Por eso, los esfuerzos del alcalde Raúl Camacho es buscar identidad, es rescatar la historia perdida, escondida en los baúles del mismo recuerdo, para lograr conjuntar y poner a disposición de todos la breve semblanza histórica de su municipio, Mineral de la Reforma. Los antecedentes históricos son por demás importantes, pero que se remontan a un pasado bastante añejo. Esto habrá que considerarse que el hombre primitivo aparece en nuestra región hace unos 20.000 años aproximadamente, y que los vestigios de su paso en la región, muy cercano donde estamos, es en Huapalcalco, en Tulancingo, donde en la famosa Cueva del Chivo se encontraron artefactos, como es el caso de una hacha, de una punta de proyectil, heces fecales y además restos de un fogón. El punto más cercano de estos antecedentes de asentamiento humano se dan muy cercanamente aquí, valga la redundancia, en San Juan Tizahuapán, en ese enorme crestón rocoso que observamos arriba de la población. Se encuentran pinturas rupestres que datan de hace aproximadamente 2.500 años antes de Cristo. Huapalcalco, por ejemplo, son de 14.000 a 7.000 años antes de Cristo. Entonces esto nos habla de que el hombre primitivo se asentó en esta zona, o al menos pasó en esta zona, dejándonos esos primitivos vestigios de pinturas rupestres. El lugar que actualmente ocupa Pachuquilla, hubo un asentamiento primitivo principalmente de otomíes, posteriormente chichimecas, pero xolos, después de la caída de Tula, allá por el año 1350, 1400 aproximadamente, hace un asentamiento humano aquí, y es el que nos encuentra a la llegada de los españoles allá hacia 1528, cuando aparece el primer encomendero de la región, don Pedro Díaz de Sotomayor. Este importante pueblo, llamado en lengua otomí Masují, y con la llegada de los aztecas posterior a 1434, cuando se crea la Triple Alianza, le cambian el nombre por el de Pachiocan. Ambos significan lugar de pastle, lugar de heno. Es precisamente este pastle una planta prima hermana del heno, pero la diferencia es que se aferra a ciertos árboles de manera muy circular. El heno cuelga, aparece en cabellos. Hay una enorme cantidad de pastle en la región, por lo tanto Masují o Pachiocan significa lugar de heno o lugar de pastle, que posteriormente deriva, ya corrompido el nombre, en Pachuca. Pedro Díaz de Sotomayor, del primer encomendero de Pachuca, ya corrompido el nombre, le otorga la encomienda a su yerno Antonio de la Cadena hacia 1537, cuando este hombre se casa con su hija Francisca. Le corresponde entonces a don Pedro Díaz de Sotomayor, en 1531, construir el templo que conocemos actualmente como la Preciosa Sangre, pero que en aquel tiempo se advocó en su término, seguramente hasta 1534, como el templo de Santa María Magdalena Pachuquilla. Para ese entonces la principal vocación del pueblo de Pachiocan o Pachuca, ya españolizado el nombre, era principalmente la agricultura. No se conocía ningún antecedente de minería hasta el año de 1552, en abril de 1552, cuando se descubrieron algunos yacimientos de plata, y curiosamente en el mismo año
en la zona de Tlahuelilpan, hoy Pachuca, un personaje, Alonso Rodríguez de Zamora, encuentra plata en la región. Curiosamente se encuentra también en la zona de Atotonilco el Chico, de San Miguel Cerezo y Mineral del Monte. Con el descubrimiento de estos yacimientos de plata, en el Real de Tlahuelilpan, Real del Monte, Real de Arriba y Real de Atotonilco el Chico, para diferenciarlo de Atotonilco el Grande, se constituye entonces un distrito minero. Pero, ¿cómo ponerle el nombre a un nuevo distrito minero si no hay asentamientos humanos en derredor? El asentamiento humano más cercano es precisamente Pachuca, que había quedado como República de Indios. Por lo tanto, se denomina Distrito Minero de Pachuca por la cercanía a este mismo pueblo. Esto genera que al paso del tiempo, seguramente a finales del siglo XVI, quizá principios del XVII, el nombre de Tlahuelilpan, por la dificultad de la pronunciación, caiga en desuso y se le empiece a denominar Pachuca. Esto derivado de que era el real más importante. Deja entonces de llamarse Tlahuelilpan y se denomina Pachuca. Curiosamente entonces, al decrecer la población del antiguo Pachucan, del original, se denomina entonces Santa María Magdalena Pachuquilla, prevaleciendo hasta la fecha el nombre de Pachuquilla, la pequeña Pachuca. Todos estos antecedentes históricos fue en su momento un tanto complicado darlos a conocer con cierta veracidad. Las últimas investigaciones que se generan al respecto, al encontrarse un precioso mapa de 1580 que realizó esta investigación, en paz descanse el doctor Manuel Ballesteros García, encuentra este mapa de la relación de Zempoala. Y en el ángulo superior izquierdo se encuentra una referencia perfectamente determinada: el poblado de Pasoyucan con su convento, el pueblo de Tizahuapan, Teztahuapan en aquel tiempo, un río que recogía el agua pluvial, que se ha convertido a partir de 1935 en la presa del Jirón, y por lo tanto enseguida hay una curiosa representación de un pequeño templo con el nombre de Pachoca. A un costado se encuentra un gobernante indígena y enfrente de él un encomendero español, seguramente Antonio de la Cadena, posiblemente ya muy longevo, o quizá alguno de sus hijos. Durante mucho tiempo, los historiadores, investigadores se preguntaban dónde está ubicado el templo de Santa María Magdalena Pachuquilla. Y al paso del tiempo, en documentos encontrados en el archivo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el historiador, muy serio por cierto, muy connotado, cariñosamente llamado Pepe Vergara, así lo conocemos, dio a conocer documentos importantísimos, determinando entonces de manera muy fehaciente que el templo de Santa María Magdalena es el asentado en Pachuquilla, hoy denominado Templo de la Preciosa Sangre de Cristo. Es hasta 1874 cuando 4 barreteros de las minas del Rosario denuncian una mina abandonada, la mina de Santa Gertrudis, ubicada muy cerca de la ranchería de San Guillermo. Una vez que es denunciada esta mina, un señor de apellido Ludlow, entre otra persona, son los encargados de la explotación. Y curiosamente esa misma veta, al paso del tiempo, 2 años más tarde, permiten el descubrimiento de 2 extraordinarias minas, sobre todo en su productividad, la mina La Blanca y la mina de Dos Carlos. En 25 años se generaron cantidad de minas, por lo tanto en la ranchería de San Guillermo fue creciendo de manera muy paulatina hasta alcanzar, antes del 1920, un poquito más de 3.500 habitantes. El crecimiento poblacional que se da en la localidad de San Guillermo genera una serie de necesidades a cubrir. Por lo tanto, el entonces gobernador del estado, el de Hidalgo, el general Nicolás Flores Rubio, al notar todo este tipo de necesidades, decreta en
1920, un 13 de abril, firmar el decreto 1099, con el cual queda erigido el nuevo municipio con el nombre de Mineral de la Reforma. Este nombre se deriva seguramente por la gran cantidad de plata encontrada en la región, de ahí el nombre de Mineral, y Reforma porque es la época política administrativa cuando es erigido el estado de Hidalgo, un 16 de enero de 1869, en plena época del presidente licenciado Benito Pablo Juárez García. Se escoge entonces la localidad de San Guillermo como la nueva cabecera municipal, a la cual se le cambió el nombre por el de la Reforma. Pero hasta el 26 de abril de ese mismo año, el general Nicolás Flores Rubio, gobernador del estado de Hidalgo, se presentó en la localidad para realizar una asamblea popular. Fue en ese momento, en esa asamblea, cuando salió electo por unanimidad como presidente provisional del nuevo municipio el ciudadano Simón Calderón, quien se encargó de citar elecciones en ese mismo año, resultando electo el primer presidente municipal constitucional, don Enrique Melgarejo, para el periodo 1921-1922. Es importante comentar que en ese tiempo solamente 3 pueblos eran los más grandes, los elementales que componían el territorio: Pachuquilla, San Guillermo y Azoyatla del Campo. El resto eran barrios, colonias, rancherías, diferentes localidades que componen el municipio de Mineral de la Reforma. Seguramente usted se preguntará, quien nos observa, ¿por qué la cabecera municipal se asentó en la Reforma y no en Pachuquilla? Razones muy obvias, razones muy de peso para ese entonces. Pachuquilla era una población bastante pequeña, con un limitado número de habitantes, con trabajos llegaba a los 1000. Ciertamente tenía una muy buena carretera no pavimentada que comunicaba Pachuca con Tulancingo. Sin embargo, San Guillermo tenía varios cajones de ropa, un amasijo, una panadería, una botica, cantidad de negocios. Inclusive ya se había inaugurado un trenecito eléctrico que salía de la ciudad de Pachuca, exactamente enfrente de la Plaza Pedro María Naya, junto a la Casa Ruble, para ser exactos, muy cerca a la funeraria Arriaga, para llegar a la mina Santa Gertrudis, continuar a San Guillermo en La Blanca, para llegar finalmente a Real del Monte y regresar en ese recorrido original. Por lo tanto, tenía una enorme cantidad de habitantes San Guillermo, la Reforma. Por esa razón se escogió esa localidad como la cabecera del nuevo municipio. Uno de los principales problemas que se encontró don Simón Calderón fue dónde despachar los asuntos inherentes a su encargo administrativo. Seguramente rentaron una casa, no lo sabemos, estamos investigando ese dato, porque hasta el 5 de mayo de 1929, la Junta de Mejoras Materiales, y siendo presidente municipal don Víctor Hidalgo, inauguran el Palacio Municipal y las escuelas de San Guillermo la Reforma. Es importante comentar que el auge de las minas a principios de siglo se dan con la introducción eléctrica. Más o menos en 1904, 1908, en Dos Carlos se construye la famosa planta nueva, una subestación eléctrica que recibía esta misma energía de la presa de Necaxa y se distribuía a toda la zona de minas. Cabe aclarar que esta electricidad era única y exclusivamente utilizada para la industria minera. Hacia 1927, en Pachuquilla, viene un auge interesante. Va creciendo paulatinamente la población. Llega el momento de que 2 personajes nativos de la región, don Serapio González Ortiz y su hermana Seferina González Ortiz, inician negocios de abarrotes, una pequeña miscelánea con venta de carne. Pero
con la necesidad del paso de arrieros, seguramente a la región de Atotonilco el Grande, a la región de la Huasteca, a la región de Tulancingo y Agustahuauchinango, generan entonces la necesidad de estas personas de conseguir alimentos. Y ellos son los encargados de vendérselos. Es como nace una de las vocaciones más importantes hasta la fecha en nuestra actual cabecera municipal en Pachuquilla, la gastronomía. Pareciera ser que el nuevo municipio iba viento en popa, con un crecimiento poblacional interesante, con un desarrollo económico por demás bastante fuerte. Sin embargo, en la década de los 30, la economía se ve terriblemente mermada. Los precios de la plata empiezan a fluctuar, se desploman hacia los años 40, cierran actividades algunas minas. En 1937, la compañía minera de Los Carlos se convierte en una cooperativa que finalmente es la última que cierra sus actividades en 1953, y lamentablemente eso causa que la Reforma quede terrible y absolutamente abandonada. Años antes, en 1941, posiblemente por el desplome del precio de la plata, el decremento de los ingresos en la región, determinaron que el gobernador del estado, el licenciado José Lugo Guerrero, el 16 de noviembre de 1941, emitiera el decreto número 15, con el cual se mutilaba un enorme territorio del nuevo municipio de Mineral de la Reforma. Para que ustedes se den una idea, fue mutilado hasta las inmediaciones de las instalaciones que hoy ocupa el Hospital General de Pachuca, todo a la barranca de Sos, hoy tapiada, que desemboca en el río de las Avenidas. Era toda una barranca que pasaba exactamente enfrente de la estación de energía eléctrica que hoy ocupa la Compañía Federal de Electricidad, antes Luz y Fuerza del Centro. Hasta el Cristo Rey, la zona de Lobo, la zona de la Rabia, fue absorbido por el municipio de Pachuca. El decremento económico, la fuga de mano de obra en la Reforma, el crecimiento paulatino que se dio consecuentemente en Pachuquilla por la gastronomía. Además, en 1952 ya fue pavimentada la carretera de Pachuca-Tulancingo, por lo tanto el paso vehicular era más fuerte, la gastronomía se consolida fuertemente en la región, y por lo tanto el 16 de noviembre de 1958, a través del decreto número 43, firmado por el general licenciado Alfonso Corona del Rosal, determina el cambio de poderes de la Reforma a Pachuquilla. Corresponde al ciudadano en paz descanse, Javier Contreras Camaño, quien había sido presidente municipal ya en un periodo anterior y que había despachado asuntos en la Reforma, curiosamente estrenar la nueva cabecera municipal a partir de 1959, con el mismo problema que se encontró don Simón Calderón. No había un edificio formal para despachar los asuntos. Para eso tuvo que rentar algunas instalaciones del actual restaurante La Nacional. A principios de la década de los 1960 del siglo XX, empieza a modificarse un poco el centro histórico de Pachuquilla. Esto con la construcción del Palacio Municipal, con una arquitectura bastante interesante, la cual fue rescatada en la remodelación que se hace en el 2019, con unas adecuaciones con un excelente tino. En los años 70, el expresidente municipal, altruista este personaje, tuvo un elemento humano de altísima calidad moral, de reconocida probidad y con un sentido humanista a toda prueba. Don Javier Contreras Camaño, propietario del rancho El Álamo, hacia 1969-70 dona 35 hectáreas para que en esas se construyeran las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta nobilísima acción nos generó un conflicto. Y este conflicto fue que en enero de 1973 se publica el decreto número 14, con el cual
se mutila de nueva cuenta el municipio de Mineral de la Reforma. ¿Cuál fue la intención? Que las instalaciones de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo quedara dentro del municipio de Pachuca, cabecera del Estado de Hidalgo. Por lo tanto, hubo una nueva mutilación al municipio. Esto es, hasta la calle que divide la universidad con Carboneras, en línea recta hasta la antigua estación de Cadena. Por lo tanto, quedó inmerso el actual Cebetis 8, la colonia El Chacón, parte de la Noria, Tulipanes, Magisterio, toda la zona sur perteneció a partir de ese decreto al municipio de Pachuca. Esto obviamente causó molestia, enojo en los habitantes del municipio, hicieron cantidad de cartas, peticiones y demás. Lamentablemente no se hizo caso para realizar una situación de modificación territorial. Esto se da hasta el 2006, siendo presidente municipal de Mineral de la Reforma el doctor Alejandro Islas y presidente municipal de Pachuca el licenciado Omar Fayad Meneses. Ellos son los encargados de delimitar los límites político-administrativos de Mineral de la Reforma, aunque no se le devuelven en realidad todos el territorio pertinente. Sin embargo, sí se devuelve la zona sur, en este caso desde Tuzos, Magisterio Digno, Tulipanes, de fraccionamiento de la colonia, Saucillo, Cebetis 8, toda esa zona se reconoce como territorio de Mineral de la Reforma, pero nos creció un enorme problema de identidad. ¿Cuál es entonces el problema de la identidad? La experiencia laboral nos ha marcado que cuando vamos a platicar con los alumnos de las diferentes escuelas en esa zona, les preguntamos a los pequeños o a los jóvenes quiénes nacieron en Mineral de la Reforma. Y son 2 o 3 los que levantan la mano. El resto son del Estado de México, de Querétaro, de Puebla, de la Ciudad de México, de Tlaxcala, etcétera, etcétera. ¿Qué nos genera entonces con esto? Dicen, vivo en Pachuca. Tienen razón si consideran que viven en el Pachuca anterior. Ahora viven en Mineral de la Reforma. ¿Esto por qué? Por la documentación al construir su casa se dan este tipo de conflictos. Pongamos un ejemplo muy claro. Quien nació el 7 de diciembre del 2006, misma casa, misma calle, mismo número, misma familia, nació en el municipio de Pachuca. Quien nace el 11 de diciembre del mismo año, misma casa, misma calle, misma familia, ya nació en el nuevo municipio o en el municipio de Mineral de la Reforma, con la novedad de la delimitación territorial. Posteriormente, en el 2012, viene de nueva cuenta una modificación territorial a favor, en este caso, de Mineral de la Reforma. Esto se da que los ejidos, principalmente de San Juan de Zahuapán, están insertos en territorio jurisdiccional del municipio de Mineral de la Reforma, para ser exactos, en la hacienda de Chavarría. Por lo tanto, con esta modificación aumenta el volumen del territorio. Por lo tanto, a partir del 12 de agosto de 2012, el territorio formal del municipio de Mineral de la Reforma abarca 112.11 kilómetros cuadrados, que significan el 0.42% del territorio del estado de Hidalgo, que son 20.813 kilómetros cuadrados. En estos 100 años de historia del municipio de Mineral de la Reforma, han pasado en la administración 42 presidentes municipales. Uno electo en la Asamblea Popular, don Simón Calderón, 41 electos constitucionalmente, 40 han sido civiles, uno solo fue militar, el general José B. García. 2 solamente han sido mujeres. La primera, la doctora Berta Neverol Noble, en el periodo 1973-1976, y la segunda, doña María Guadalupe Baños Madrid, en el periodo 1997-2000. Por lo tanto, 22 presidentes municipales
despacharon en la cabecera original, en San Guillermo de la Reforma, y 20 en el municipio de Pachuquilla. Si bien en 1920 el municipio de Mineral de la Reforma nace con 3 pueblos, 14 barrios, 2 colonias, 12 rancherías, hoy nos ha rebasado ostensiblemente este número. En la actualidad, si hacemos un comparativo, en 1920 teníamos 4,000 habitantes en el municipio. En 1950, cerca de 5,000. En 1990, 20,820. En el 2000, 40,233 habitantes. Y en el 2010, 127,404 habitantes. Este crecimiento poblacional se da principalmente por los asentamientos humanos que inician en los años 80, en la colonia El Chacón, en la colonia 11 de Julio, en la CTM, en las diferentes colonias que paulatinamente se van asentando, y que finalmente esto significa una nueva vocación en el municipio de Mineral de la Reforma. Cabe mencionar que en la actualidad el municipio de Mineral de la Reforma es el tercer municipio más poblado en el estado de Hidalgo. En un conteo rápido hecho por el INEGI, Mineral de la Reforma en el 2019 tenía más de 157,000 habitantes y un poquito más de 150 localidades. Por lo tanto, el municipio de Mineral de la Reforma, un municipio que ha sido mutilado ciertamente, pero que al final del día su gente ha buscado las alternativas suficientes para crear nuevas vocaciones. Se ha consolidado un municipio trabajador, donde el asentamiento industrial es bastante grande, con vocaciones muy novedosas. Es un municipio en paz, es un municipio centenario, es un municipio que cumple 100 años de su erección, pero es un municipio que sigue creciendo. Es un municipio que orgullosamente ostenta la primera construcción religiosa en la región, la más añeja. Enseguida de Tepeapulco en 1528, después de 1528 también en Tulancingo, antes de Singilucan en 1540 y de Pasoyucan en 1540, ambos con sus conventos agustinos. Pachuca, 1596, inicia la construcción del convento de San Francisco. En 1553 se inicia la construcción del Templo de la Asunción. Por mucho, el Templo de Santa María Magdalena rebasa en longevidad a estos monumentos históricos. Por lo tanto, el municipio de Mineral de la Reforma, al cumplir 100 años de historia, 100 años de su erección, sigue cambiando su propia historia.